para los buenos aficionados de España. Vamos a ver, Tomasito. El pasito que yo doy, ese no lo daba nadie. Bueno, pues un día más y en Triana, y en la tertulia de Ricardo Miño. Ricardo, buenos días. Buenos días, don Carlos, ¿cómo estamos? Pues estamos ya otra vez en marcha y con nuevos invitados importantes que nos llegan, en este caso, de la ciudad de las Cibeles, de la ciudad de los Madriles y de los Austrias, y que es un personaje importante con el que vamos a charlar ahora. ¿De quién se trata? Hombre, se trata de Carlos Martín Ballester, que ha producido un libro CD de un personaje que, bueno, que no lo vamos a descubrir ahora, ¿no? Fue de la época dorada de, como se suele decir, del cante hondo, ¿no? Tomás fue para mí uno de los cantadores de aquella época que, para mí, para toda la afición del flamenco, ¿no? Tomás Pavón Cruz nace en Sevilla un 16 de febrero de 1893 y se nos fue un 2 de julio de 1952. Fue un cantaor gitano de flamenco conocido artísticamente como Tomás Pavón. Hermano menor de Arturo Pavón y de Pastora Pavón, perteneció a una de las grandes familias del cante. Ha sido y es uno de los grandes cantaores de todos los tiempos. Carlos Martín Ballester, especialista en patrimonio sonoro, posee el mayor archivo musical en España del periodo 1890-1960, así como la más importante colección de flamenco y de grabaciones españolas de contenido político, cultural y científico. Desde el año 2000 dirige Carlom 78 RPM Records y Cylinders, empresa dedicada a la comercialización de discos de 78 RPM y cilindros de fonógrafo a través de subastas internacionales. Cuéntate como en tu casa, que esto es una tertulia de amigos, que lo que se trata es de que desarrollar lo que tú has producido, que creo que merece la pena para la afición y para la nueva gente venidera, ¿no? Porque no hay una cosa más moderna para mí que un chaval joven cantando flamenco hondo. Así es. Lo que yo pienso de que el flamenco no tiene tiempo ni tiene en este caso antigüedad ni tiene nada, ¿no? Sino que es una música que está muy bien hecha y que ellos se lo dejaron muy difícil a esta generación venidera, ¿no? Porque yo, para mi gusto, sinceramente te lo digo, ¿no? El cante no se ha superado. Yo pienso de que lo dejaron tan difícil, que imagínate si levantara la cabeza Pastora. Tiene ya 60 años. 50 Manolito, vamos a ver, Manolito. Ahora bueno, y por su enciclopédica dimensión, supone un impagable legado para las nuevas generaciones de cantadores. Tomás, Caracol, Mairena, El Carbonero, yo qué sé, Manuel Torres, yo qué sé, La Cerneta. Si es que se está imitando todavía lo que... Sí, eso. Bueno, para mí, lo primero decir que para mí es un placer enorme estar aquí en vuestras tertulias. Yo la he seguido al otro lado y bueno, estar ahora aquí con vosotros, pues para mí es un placer, Ricardo, Carlos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, la figura de Tomás es fundamental, imprescindible. No se podría entender el flamenco del último siglo y el propio flamenco en sí, es decir, porque la intención mía dedicándole este tercer volumen a Tomás era también mostrar que el flamenco es mucho más complejo de lo que puede parecer a simple vista. Es decir, claro que hay artistas como Chacón y como Manuel Torres, artistas que viniendo de un mismo espacio geográfico como Jerez y habiendo desarrollado una carrera en Madrid, en Sevilla y demás, tienen dos sensibilidades muy distintas y son grandes profesionales en lo suyo, cada uno con distintas sensibilidades, pero también existe este tipo de cantador como Tomás, que con una categoría artística inmensa, con unas capacidades enormes, por cuestiones personales, por cuestiones de forma de ser,
particularidades de la forma de entender la profesión, el arte, pues decide tener una carrera totalmente alejada de los escenarios y bueno, mostrar su arte en reuniones de público cercano, comprensivo, chanelador de esto, y entonces pues en Tomás se representa muy bien ese tipo de cantador, ¿no? Y esa era mi intención, ¿no? Mostrar en él esos otros cantadores que siempre han existido y que nadie como Tomás lo representa, ¿no? Bueno, vamos a centrar en lo que es la presentación de nuestro personaje, porque muchos lo conocerán, pero otros desconocerán. Carlos Ballester es el presidente del Círculo Flamenco de Madrid, es conferenciante, es editor y, entre otras cosas, es arqueólogo musical, es decir, que adquiere una palabra que es el que busca en las entrañas, ¿no?, de la tierra, del conocimiento, esos cantares que se han perdido. Ediciones importantísimas al frente de dos auténticos monumentos al flamenco, Manuel Torres, ¿no?, y Antonio Chacón. Eso es la parte, independientemente de una línea de 3 conferencias eminentemente de un contenido muy especial. Habla de los 78 revoluciones por minuto, no me he terminado, habla de una conferencia en Valladolid y habla de una en Sevilla, en el CICUS, aquí en Sevilla, de presentación como última jornada. Y hace poco, presentación de este último libro. Carlos, ¿qué te lleva a ti el flamenco? Bueno, yo desde muy crío tuve la fortuna de entender y disfrutar el flamenco desde dos perspectivas, ¿no? Por un lado, en directo, sobre todo además en espacios pequeños, en reuniones, en fiestas, en actuaciones, en peñas, y a la vez recuperar, conocer todas las grabaciones antiguas de los maestros de todo ese periodo entre 1890 y 1950, ¿no? Entonces eso me ha permitido tener como una doble visión de este arte, ¿no? Por un lado tener los pies en el presente y en el futuro, y por otro siempre estar mirando atrás y teniendo, no como comparación, pero sí como referente también a todos esos genios, ¿no? Y entonces eso pues me ha permitido tener, como digo, una visión panorámica de este arte, ¿no? Y no tan limitada como a veces suele pasar, ¿no? Pero si hablamos de Manuel Torres, que no se llamaba Manuel Torres se llamaba por su padre, porque su padre era altísimo, y allí en Algeciras, pues al ser tan alto, dice, como una torre Tavira, ¿no? Y es un hombre que se conoce por las cartageneras, se conoce por las soleares, por las sigrillas, por las saetas. Es un hombre que entra en una época contemporánea con Lorca, y además es casi el primer cantador que canta los campanilleros, ¿no? Sí, Manuel Torres, lo que él representa es ese tipo de artista muy vinculado al estado emocional. Es decir, Manuel no entendía el arte como esos cantadores que llevan el cante en el bolsillo, ¿no? y están dispuestos a cantar en cualquier momento y circunstancia, sino que él para cantar tenía que sentirse a gusto y que llegara ese momento de clímax, ¿no? Digamos, con la gente con la que estaba, ¿no? Entonces solo así se puede entender también la forma de cantar de Manuel, ¿no? Por lo menos a través de los testimonios grabados que tenemos, ¿no? Es decir, que era un cantador, era un gran profesional, porque también sabemos eso a través de su trayectoria. O sea, no era solo ese bohemio que cantaba a alta hora de la madrugada y después de no sé cuántas copas de aguardiente, no, era un gran profesional. Lo que pasa es que tenía también, conforme pasaron los años, una forma de ser particular, ¿no? Y no se acomodaba a todo tipo de auditorios ni de aficionados. El niño de Jerez, Manuel Torres. Y a partir de su llegada a Sevilla vino a revolucionar este arte venerable, no solo por su especialísima manera de interpretarlo, sino y sobre todo por el especial sentido de creación que supo imprimirle. El debut fue en el Café Novedades en 1901, y a partir de ese momento ya nada sería igual en el flamenco. Manuela de mi alma, yo no tengo carta,
ya me ha enterado que mi niño estaba bueno. Me sobra y me baja. Manuel Torre fue contemporáneo de Federico García Lorca y quiso el azar y la amistad común con Ignacio Sánchez Mejías que ambos se encontraran, que el poeta escuchara cantar a Manuel y quedara para siempre prendido en la magia sobrenatural de aquella voz. García Lorca le dedicó las viñetas flamencas del poema del Cante Jondo, y algunas de las más impresionantes imágenes de esos poemas, el sentido mismo que Lorca supo captar del mítico mundo de los gitanos y que luego desarrollaría en el romancero gitano, tienen mucho que ver con su experiencia del cante terrible de Manuel Torre. Federico soñó en levantarle un monumento en su Alameda de Hércules, sentado, con sus galgos a sus pies. Su grito fue terrible. Los viejos dicen que se erizaban los cabellos y se abría el azogue de los espejos. Pasaba por los tonos sin romperlos y fue un creador y un jardinero, un creador de glorietas para el silencio. Ahora su melodía duerme con los ecos, definitiva y pura. ¿Qué es el Círculo Flamenco Madrileño? Bueno, el Círculo es una reunión de amigos, una reunión de aficionados, de artistas también, que nos juntamos pues 2 o 3 veces al mes o 4 a veces para vernos, para estar a gusto entre nosotros y teniendo como motivo el poder disfrutar de esos artistas que nos gustan y que por X circunstancias que no vienen al caso o sí, pues no están en las programaciones como a nosotros nos gustaría, ¿no? Entonces pues hacemos desde conciertos, presentaciones de libros, charlas, coloquios, pues digamos una programación amplia, digamos. No solo nos juntamos como en una peña sin más a un concierto o a una cena, no hacemos solo ese tipo de cosas, hacemos esa y muchas más, ¿no? En tu arte de arqueología hay una parte de investigación también sobre todo lo que ha pasado con el flamenco, ¿no? Sí. Tú tienes también unos archivos importantes de donde bebes, ¿no? Sí, digamos que eso comentaba antes, ¿no? El estar siempre yendo a ver mucho flamenco en directo. Por ejemplo, yo siempre recuerdo en Madrid una peña, la Peña Chaquetón, hace muchos años, y yo era muy chaval. Y recuerdo ir allí a muchos de los conciertos pues, de los grandes artistas que fueron allí y algunas veces pues surgía la conversación, ¿no? Recuerdo con Gabriel Moreno, por ejemplo, hablaba de vez en cuando y él me refería mucho pues, a Pastora, a Tomás y bueno, eso poco a poco me fue despertando la curiosidad por conocer más allá de lo que ya conocíamos, ¿no? Porque de Tomás se conocían algunos cantes y tal, pero yo quería conocer más y de Tomás y de otros muchísimos artistas, de todos. Porque yo le saco el detalle, hasta el más malo de todos le saco un matiz o algo que... Entonces, pues eso me hizo poco a poco ir metiéndome en la discografía antigua y ir intentando recuperar la mayoría de nuestro patrimonio sonoro, ¿no? Y entonces pues me metí sin saber las consecuencias que se iba a tener y al final pues me he terminado dedicando a ello a todos los niveles. ¿Qué significa Casa Patas en Madrid? Hombre, Casa Patas es un espacio muy querido por nosotros, muy querido porque lo lleva Martín y su familia y bueno, es un espacio que está haciendo una labor por el flamenco estupenda, tanto como tablao, como local de conciertos, ¿no? A través de la Sala García Lorca y luego también que, digamos, como centro de reunión, como esas fiestecitas que se suelen dar después, también es un sitio muy propicio, la verdad. Hemos pasado unas grandísimas noches allí. Bueno, la última hace 3 o 4 días, como aquel que dice. Oye, Carlos, ¿qué hacéis vosotros también por difundir el flamenco en los colegios, a las nuevas generaciones? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, ese es el principal desafío que tenemos como aficionados. Esto, como no consigamos extenderlo a las jóvenes generaciones y todo esto no tiene futuro, ¿no? Entonces nosotros procuramos hacer el hecho de que nosotros en el Círculo
no seamos peña, por así decirlo. Que quiere decir, los jóvenes es cierto que cada vez se sienten más alejados de las peñas, ¿no? Por muchos motivos. Entonces, ya no es una cuestión semántica de cambio de nombre, sino también la programación, el tratamiento gráfico que hacemos, el tema de cartelería, todas estas cosas. Tenemos cuotas reducidas para los jóvenes. A pesar de todo esto, siempre es poco todo lo que se haga, porque la verdad es que es muy necesario intentar romper, digamos, ese techo de cristal que tenemos con la juventud, ¿no? Antes he comentado una cosa que sobre los artistas de aquella época, ¿no? Yo pienso que eso sucedió también mucho en Triana, ¿sabes? Que había artistas que eran muy buenos, pero que comercialmente no se dedicaban al arte. Sí, sí. Sino lo tenían como una cosa particular de ellos, ¿no? Además, de hecho, fíjate, ¿no? Estoy hablando de los años 60 y 65, los años 65. Que había artistas buenísimos en Triana y trabajaban en el muelle también. Claro. Sí, imagínate tú 30 años antes cómo sería, ¿no? O sea, que es que cuando decían Triana fue la cuna del cante, ¿no? Fue la cuna del cante, igual que no fue Jerez, igual que no fue... que también que en cada sitio se cosechaba, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Pero en Triana lo que más se daba era que los artistas no eran artistas, sino que se buscaban la vida. Aquí se daba más que en ninguna otra geografía. Oye, y no se dedicaban a esto. Sí, es verdad. Y eso es un fenómeno que siempre ha existido. Todavía tenemos con nosotros a Antonio Rubio, por ejemplo, que él, teniendo unas condiciones maravillosas, sobre todo para transmitir, y él no se ha dedicado profesionalmente porque no ha querido, porque no le gustó el ambiente. Cuando llegó a Madrid desde la línea vio cosas que no le gustaron. Entonces eso ha sido un fenómeno que siempre ha existido, y el aficionado tiene que saber catalogar al artista no por su carrera, sino por su categoría como artista, por su arte. Pero claro, tú sabes que en esto del arte, aficionado se pueden contar con la palma de la mano. Hay muchos partidistas. Sí. Entonces los partidistas se quedan en un solo cantado y ya lo demás ya no vale. Sí. Entonces yo no estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que hay que ser aficionado, ¿no? Porque todo el mundo te puede gustar mucho Camarón, pero ¿por qué no me va a gustar Marchena, no? Claro, te puede gustar mucho Marchena, pero ¿por qué no te va a gustar Caracol? Sí, ese es uno de los grandes males que tenemos, que lo la que tú dices, que los aficionados son casi hinchas más que aficionados. Entonces, claro, un poco el sentido también de la colección mía, empezar por Chacón y luego Manuel Torre, también era por abrir un poco las mentes, no porque yo vaya de nada, sino simplemente por intentar proponer lo que yo entiendo como una cosa tan natural, que yo no entiendo que haya buenos aficionados si es de Manuel Torre y no es de Chacón, o viceversa. Claro, sería que comen los dos de lo mismo, los dos vienen de Jerez, los mismos han escuchado al Marruro que al Loco Mateo, que a Joaquín La Cherna, que todo esto, y entonces el buen aficionado tiene que saber extraer lo positivo de cada uno de esos dos maestros, y si sucede con ellos dos, pues tiene que pasarte pues con Terremoto y el Serna, o con Camarón y Morente, es decir, eso no significa que te guste todo y todo por igual, no, todos tenemos nuestro gusto particular, nuestro criterio, nuestras creencias, pero por lo menos tener esa cosita de decir, este cantador no es de más tal, pero tiene estas cosas que son fantásticas, y ya está. Pero es que eso cada vez más difícil encontrarlo, ese tipo de aficionados. Siempre lo ha habido, porque mis principios que fueron con los espectáculos de Marchena, yo recuerdo que cuando Marchena tenía la sartén por el mango, ¿no? Sí. Los marcheneros eran sérrimos, no hablas tú de Mairena ni de Chocolate, que ya existían en ese, además estaban arrinconados. Estaban cantando para bailar, las bailadoras en los espectáculos grandes que iban a salir al extranjero. Y era una lástima, ¿no? ¿Qué pasa? Que entonces los espectáculos estos que se llamaban de variedades, ¿no? Que tampoco era. Porque en esos espectáculos también participó Pastora Pavola, Niña de los Peines, Pepe Pinto. En el que yo iba exactamente era, porque yo debuté en el Teatro Circo Price de Madrid, en los 65 creo que fue. Al lado de la Gran Vía, digamos, el que era el Price de siempre, no el Price de ahora que conoce la gente. Y luego íbamos al Teatro Calderón también, y era eso y provincia, ¿no? O sea, trabajábamos 15 días en Madrid y luego nos recorríamos todo. 15 días en Barcelona, paralelo, o Barcelona, todo.
Y eran aficionados, los seguidores eran cerrados. Y yo creo que no deberían de haber quitado ni cuando estaba Marchena, te hablo de mi época, que yo he vivido, Sí, sí. a Mairena, en este caso, o cuando estaba Mairena, que fue el boom de los festivales flamencos, quitar a Marchena. Sí. Creo que eso no lo deberían de haber hecho. ¿Por qué? Porque eso le quitaba riqueza. Hombre, claro. Le quitaba Sí, riqueza. No era igual ver todos los cantadores de una línea, o sea, porque es que lo ponían de moda. Es que al final lo que se consigue con eso es que es como una especie de juego de balanza. Entonces, una vez prima más una estética cantadora y en otra época otra. Y entonces al final nos movemos a golpe de como si fuera así de una balanza. Y eso empobrece. Porque de ahí vienen los partidistas. Claro, exactamente. Ahí están. Que son los que promueven. Claro. Y promueven y... ¿Cómo se dice? Sí, ensalzan a unos artistas o Claro, denigran a otros y los tiran por tierra. Y patrocinan y... Sí. no sé qué. Ay, que dónde andará mi muchacho. Ay, hace 3 días que yo no lo veo. Dime dónde andará mi muchacho. Y estará bebiendo vino, andará por ahí por región. Ay, una mujer que la habrán comprometido. El final de Manuel Torre fue como el de tantos artistas flamencos. Pobreza, miseria, soledad. Y muy cerca de los días señaladitos de Santiago y Santana, Manuel Torre, el hijo de Juan Soto y Tomás Loreto, se murió con el pecho roto. Era el 22 de julio de 1933. El hombre con mayor cultura en la sangre, como había dicho Federico, el de la voz natural de pecho, el sigrillero más grande quizá de la historia flamenca, pasó a formar parte de la mitología de un arte del que fue uno de los más importantes capítulos. Era un día señalado de Santiago y Santana, ay, 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 ay. De Santiago y Santana, ay, ay. Le rogué yo a Dios que la aliviara ya mi marido.